One shot. Determinación. El sol apenas se filtraba por las ventanas del aula 1A, iluminando las mesas con un resplandor cálido, aunque el ambiente estaba lejos de sentirse así. Ochako miraba a su alrededor, jugando con el lápiz entre los dedos, notando cómo la energía que antes llenaba la clase había cambiado por completo. Las risas, los comentarios tontos, los gritos de Bakugou, hasta las bromas de Mineta, todo parecía más apagado. Quizás es normal, pensó, después de lo que pasó. La muerte de Aizawa había dejado una herida invisible en todos. Nadie lo decía en voz alta, pero se notaba en los silencios largos, en las miradas que evitaban cruzarse, en cómo incluso caminar y hablaba más bajo de lo habitual. Izuku, por su parte. Ochako lo observó de reojo. Estaba ahí, apoyado sobre su silla, con esa expresión despreocupada que parecía sacada de otro mundo. El Gojo Mode, como algunos empezaban a llamarlo entre murmullos. Era raro. Tranquilo, seguro de sí mismo, poderoso, pero también distante. Ya no es el mismo chico nervioso que me ayudó en el examen de ingreso, pensó, bajando la mirada. Ahora parece alguien que carga con algo que ninguno entendemos. Mirko entró al aula, y todos se pusieron en posición. Su presencia siempre imponía, más aún ahora que era la nueva profesora del curso. Ella habló sobre el festival deportivo, sobre lo que significaba para cada uno. Una oportunidad para mostrar su poder, para atraer agencias, para definir su futuro como héroes. Pero para Ochako, esa palabra, futuro, se sentía demasiado pesada. Mientras Mirko explicaba, Ochako notó cómo los demás reaccionaban distinto. Kirishima tenía una expresión decidida, con los puños apretados. Mina trataba de animar el ambiente, pero hasta su sonrisa se notaba forzada. Tokoyami, callado como siempre, miraba por la ventana, como si ya estuviera planeando algo. Y Lida, bueno, Lida apenas hablaba. Era como si todos estuvieran corriendo una carrera, pero con un peso distinto en la espalda. Cuando Mirko mencionó que este festival sería transmitido a todo Japón, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Era obvio lo que todos pensaban. El país entero los vería, después de haber dejado morir a su profesor. Ochako tragó saliva. Ese pensamiento dolía. La clase terminó, pero nadie se levantó enseguida. Algunos se quedaron sentados, otros fingían revisar sus notas. Ochako se acercó a su escritorio, mirando a Izuku hablar con Bakugou. Se veían tranquilos, incluso relajados, como si el duelo que se venía, y todo lo que representaba, no les pesara. ¿Cómo puede seguir sonriendo así?, se preguntó. Después de todo lo que pasó, ¿cómo puede seguir siendo tan él? Recordó la charla que tuvieron días atrás, cuando él le habló sobre una idea para mejorar su técnica. Esa confianza suya era contagiosa, pero también un poco aterradora. Si yo pudiera tener la mitad de esa seguridad, murmuró en voz baja. Pensando en Gojo otra vez, le susurró Mina con una sonrisa traviesa, inclinándose hacia ella. ¿Eh? ¡No! Ochako se sonrojó al instante, solo estaba pensando en el festival, eso es todo. Sí, claro, respondió Mina, riendo. Bueno, más te vale estar lista, porque todos vamos a dejar el alma ahí afuera. La frase le quedó dando vueltas en la cabeza mientras todos comenzaban a salir del aula. Dejar el alma ahí afuera. Eso era justo lo que harían. Y aunque el miedo todavía estaba ahí, Ochako sintió que no podía quedarse atrás. Mientras miraba por la ventana, vio el reflejo de todos sus compañeros moviéndose, hablando, esforzándose por seguir adelante. Incluso en el dolor, la clase 1A seguía de pie. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con genuina determinación. Está bien, pensó. Si Izuku va a brillar como un sol, entonces yo voy a convertirme en una estrella que no se apaga. Patio, casa de Ochako Uraraka. El atardecer se reflejaba en los cristales del pequeño departamento de Ochako. El aire olía a polvo y esfuerzo. En el suelo, botellas de agua vacías, una toalla tirada, y su respiración agitada llenaban el silencio. Llevaba más de una hora intentando mantener el equilibrio mientras usaba su kirp sin desmayarse, concentrando toda su energía en controlar la gravedad de su propio cuerpo. Era un entrenamiento que Izuku le había sugerido, o más bien, susurrado, con esa sonrisa suya entre confiada y burlona. Si logras manipular tu propio peso sin perder el control, podrías moverte más rápido que nadie, ser casi intocable. Pero no lo hagas de golpe. Aprende a bailar con la gravedad, no a pelear contra ella, eso le había dicho. Ochako lo recordaba claramente, casi como si aún lo tuviera al lado, observándola con esa mirada serena que nunca parecía perder. Vamos, puedo hacerlo, murmuró, levantando la mano.
Tocándose a sí misma, sintió el hormigueo recorrer su brazo, el peso de su cuerpo desapareciendo por segundos. Flotó unos centímetros, pero su equilibrio falló, y en un parpadeo cayó de espaldas contra el tatami. El golpe le arrancó una risa cansada. «Ay, bueno, eso casi salió bien», dijo mirando el techo. La respiración le temblaba, pero no dejó de intentarlo. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la imagen de Izuku, de Gojo, como todos lo llamaban ahora, con su confianza inquebrantable. Recordó cómo le hablaba en el entrenamiento. No hay error en fallar, solo en rendirte. Si te caes, flota otra vez. Esas palabras, se le habían quedado grabadas en el pecho. Así que se levantó. Una vez. 2 veces. 3. Hasta que el sudor le cubrió la frente y sus piernas temblaban de cansancio, pero su sonrisa no desapareció. Cuando por fin logró mantener su cuerpo flotando unos segundos sin perder el control, una sensación cálida le recorrió todo el cuerpo, no solo por haberlo logrado, sino porque por un instante, lo sintió cerca. «Mírame, Izuku», susurró, flotando suavemente frente a la ventana. «Estoy aprendiendo a bailar con la gravedad». De pronto sintió una brisa en su rostro, levantando su cabello y haciendo que las luces de la ciudad parpadearan como estrellas. Ochako cerró los ojos, dejando que esa calma la envolviera. Por primera vez desde la muerte de Aizawa, sintió esperanza. Clase 1A. Nunca pensé que una clase pudiera sentirse como un campo de batalla. Pero cuando Mirko se convirtió en nuestra profesora, todo cambió. El primer día que entró al aula, la mayoría se quedó helada. Algunos por nervios, otros, porque no sabían si debían mirarla a los ojos o evitar su mirada asesina. Y Mineta, bueno, digamos que aprendió por las malas a no abrir la boca cuando no debe. Mirko no era una profesora normal. No nos dio discursos largos, ni nos llenó de teoría. Solo nos miró a todos y dijo: los héroes no nacen. Se forjan. Y si alguno de ustedes cree que puede convertirse en uno sin sudar sangre, mejor que se largue ahora. Y nadie se movió, ni siquiera Bakugou. Desde ese día, nuestras clases se volvieron duras. Entrenamientos de resistencia, combates reales, ejercicios de reflejos que parecían diseñados para romper huesos. Y, sin embargo, nadie se quejaba. Porque aunque dolía, se sentía vivo. Mirko no solo nos entrenaba, nos probaba, nos empujaba al límite con esa sonrisa desafiante que hacía imposible rendirse. A veces, en los descansos, yo la observaba. Era imposible no notar cómo miraba o hablaba con Izuku. No con orgullo de heroína, sino con orgullo de madre. Y bueno, cuando la clase descubrió que ella era su madre, fue un caos. Todos se quedaron con la boca abierta. Algunos lo tomaron como una locura, otros como una pieza más del rompecabezas que era Gojo. Y, por alguna razón, a mí, me dio una punzada de ternura. Porque entendí de dónde venía esa fuerza que Izuku tenía, esa manera de mirar el peligro sin pestañear. Mirko nos enseñaba como si cada uno de nosotros fuera su hijo, a su forma brusca, claro. Pero había algo en su voz, en cómo gritaba cuando lográbamos algo, que te hacía sentir que sí podías hacerlo todo. Recuerdo un entrenamiento en particular. Yo acababa de dominar un nuevo control de mi gravedad, y ella se acercó, sonriendo con los brazos cruzados. Vaya, chica flotante, parece que el mocoso tenía razón contigo. Aparte de ponerme roja. Ahí lo entendí. Izuku no solo era su hijo, era su inspiración. Y de alguna forma, también era la mía. Desde ese día, sentí que podía serlo todo. Porque si él, ese chico que cargaba con tanto peso, podía seguir de pie, entonces yo también. Y sé que no fui la única que sintió eso. Toda la clase empezó a despertar, a moverse, a recuperar la esperanza que Aizawa nos había dejado. Mirko lo logró. Nos enseñó a pelear, sí. Pero, sobre todo, nos enseñó a no olvidar por qué queríamos hacerlo. Y aunque nos enseñó todo eso, no todos regresaron. Y eso, dolió más de lo que pensé. Koji Koda, Rikido Sato y Antasero dejaron la UA. Cada uno por razones diferentes, pero al final, todos por lo mismo, miedo. Koda no podía quitarse la imagen de Aizawa siendo herido por el Kirk villano. Sato se sintió inútil luego de ver cómo ese monstruo dejó moribundo a su profesor. Y Zero, quien intentó hacernos que no lo tomáramos para mal, era obvio el porqué. Solo había dejado una nota en el escritorio de la profesora diciendo que haría otra cosa de provecho con su Kirk. No los culpo. Desde la tragedia en la USG, la idea de ser héroes dejó de sonar como un sueño. Empezó a sentirse como una sentencia. Shoji estuvo a punto de hacer lo mismo. Lo noté el día que nos despedimos de Zero. Tenía esa mirada, la de alguien que estaba pensando en irse también.
Pero se quedó. Y creo que, aunque no lo diga, creo que lo hizo porque sabía que Aizawa no lo habría querido de otro modo. Yo también tuve miedo. Todas lo tuvimos. Pero lo enfrentamos juntas. Mina, Hir, Toru, Momo y yo. Hablábamos entre clases, nos desahogábamos, nos apoyábamos para seguir adelante. Era como si ese lazo invisible que nos unía fuera lo único que nos mantenía firmes. Aunque, no podíamos ignorar que, algo cambió. Momo ya no sonreía como antes, ni participaba tanto. En los entrenamientos, se quedaba en silencio, mirando al suelo, siempre con una sonrisa forzada. A veces me decía que solo estaba cansada, o que necesitaba concentrarse más. Pero su voz temblaba. Yo creí que era por Aizawa, que, igual que los demás, no había superado lo que pasó, y que, con toda la presión, simplemente, necesitaba espacio. No quise insistir, pero había algo más, algo que yo no veía. Y ese algo estaba destruyéndola poco a poco, solo espero que el día que lo sepa, es el poder estar para ella en todo momento. Cuarto de Ochako. Anochecer. Las luces de la luna entraban por la ventana de su habitación, tiñendo el suelo de un blanco suave. Ochako observaba sus manos, los nudillos enrojecidos de tanto entrenar, y sonrió. Faltaba poco. Muy poco. El festival deportivo ya no era solo un evento, era una oportunidad. La oportunidad de que todos vieran que no era la misma chica temerosa, ni la que necesitaba que otros la salvaran. No, esta vez seré quien dé el paso al frente. Pronto nos verán, a todos nosotros. A la clase 1A. Porque ese nombre, ese título, que muchos ahora decían con burla o desprecio, iba a recuperar su peso. Ya no serían los del incidente de Luzh. Serían los héroes que surgieron después del desastre. Y sí, tal vez algunos se habían ido. Tal vez el recuerdo de Aizawa Sensei todavía dolía cada vez que pasaba frente a su escritorio vacío. Pero también sabía que todos los que seguían allí, los que aún entrenaban hasta caer rendidos, estaban dispuestos a demostrar que el esfuerzo no había sido en vano. Se miró al espejo, el reflejo de una chica con el cabello atado y los ojos determinados la observó de vuelta. El corazón le latía rápido, no de miedo, sino de emoción. No solo verán a Uraraka Ochako, susurró con una sonrisa. Van a ver a la generación que cambiará todo, la generación de Diamante Cielo, y mientras apretaba los puños con fuerza, pensó en Izuku, en lo mucho que había influido en ella, en cómo incluso cuando el mundo parecía derrumbarse, él nunca dejó de creer en lo imposible. Esa era la chispa que necesitaba, la misma que ahora encendía dentro de ella. Espero y estén preparados, dijo mirando por la ventana, hacia el horizonte donde se levantaban las torres de la UA. Porque esta vez, la clase 1A va a mostrar de lo que somos capaces, en especial esos tontos de la 1C. Y con esa mezcla de determinación y orgullo, volvió al suelo de entrenamiento, lista para seguir intentando una y otra vez, hasta que su cuerpo y su mente dijeran al unísono, estoy lista.